y le mostraba a todos que tenía las manos vacías. Le mostraba a todos la chaqueta. Lo más importante, es importante esto, el dedo aquí en la cabeza. Ponía el pañuelo en su mano y tomaba polvitos mágicos de por acá, así. Y hacía así, y el pañuelo desaparecía. No estaba, no había nada en la manga, nada. Y yo lo miraba por la ventana y dije, no puede ser. ¿Cómo lo hizo? Y en ese momento el mago, ¿sabe lo que hizo? Metió la mano, perdón, en el bolsillo, y del bolsillo, ¿sabe lo que sacó? El pañuelo. Yo dije, no puede ser. Increíble. Entré y me fui donde el mago. Y le pedí, por favor, señor mago, le dije yo, ¿me puede enseñar el juego de magia? Y el mago me dijo, no. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo enseñas? Le dije yo, no, esto es una tienda, y aquí en la tienda las cosas se venden, no se regalan. Pero señor mago, por favor, enséñale. Y me dijo, ¿qué quieres que te enseñe? Ese juego, el sencillo, el que muestra las manos vacías, la chaqueta, el que tiene el pañuelo acá, aquí, el dedo aquí en la cabeza, que es importante. Toma el pañuelo, lo pone en su mano, y lo más importante, los polvitos mágicos, que es así, y el pañuelo ya no está. Juego de magia. Me dijo, mira muchacho, tú tienes que hacer el muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer, como ya les dije, mostrar las manos. Lo segundo, mostrar la chaqueta. Lo tercero, el dedo aquí en la sien. Lo cuarto, guardar el pañuelo. Y el quinto, tomar los polvitos mágicos. Hacer así y se va. Me fui a mi casa, dije yo, voy a hacerlo. Me puse el sombrero de mi abuelo. Me puse la chaqueta de mi papá. Y junto a toda mi familia le dije, les voy a hacer un juego de magia. Y todos dijeron, sí, bueno, ya, hazlo. Y con un pañuelo. ¿Dónde está el pañuelo? En el bolsillo, muy bien, metí la mano al bolsillo. Así, saqué el pañuelo, dije, unos tres, hice un bastón, no sé cómo, y todos